minutos después de la hora. El 23 de julio pasado, la diputada federal morenista María Teresa Ili Díaz, pues presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar al artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta ley que a todos nos trae como, si yo digo que a la diputada le queda mal el vestido, violencia de género, puede ser. Si digo que le quedó mal la cirugía a una gobernadora, violencia de género. Entonces ya, como que estamos optando ya por ni hablar de ellas. ¿Para qué arriesgarnos? Ya tenemos casos en Campeche, tenemos casos en Puebla, que dejan mucho que desear sobre la tan mentada libertad de expresión y respeto a los medios de comunicación que proclama Morena. Pero esta iniciativa, Luis Rodríguez Alemán, que está aquí con nosotros, pues le encontró unos puntos que no le gustaron. Y para platicar de esto, María Teresa Ili está conmigo esta tarde y está Luis Miguel, pues para que una discusión civilizada, por qué la propuesta, qué es lo que no te gustó y si creen posible conciliar puntos de vista. Así de fácil. ¿Cómo estás, María Teresa? Pues primero que nada, gracias Eduardo por el espacio, porque creo que es pues muy importante, como lo comentas, aclarar esta, yo diría, mala información, ¿no? Porque esta iniciativa nace por algo y tiene un porqué. Como ahorita, pues creo que ya me gustaría explicarlo a través de estadísticas. Pues esta iniciativa se publicó en la Gaceta el 23 de julio de este año. Y pues justamente a mí me gustaría empezar con las estadísticas. Pues si bien es que las personas dicen que las mujeres en la política pues no estamos sufriendo de este tipo de violencia, pues las estadísticas dicen otra cosa, porque el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género en México ha acumulado 416 casos, de los cuales 87% recibieron sanción efectiva, siendo el 80% hombres y el 20% mujeres. Pero que aquí lo importante es que es violencia política contra las mujeres en razón de género. Porque esta señora que en Twitter criticó a una diputada que sea identidad protegida. Dato protegido. La diputada Data Protegida, ya está en ese registro. Entonces, sí, la ciudadana sancionada está en ese registro. Entonces, ¿qué tanto se tiene que hacer para acabar en este registro? Porque yo siento que a este registro también se le da un toque muy politizado. No lo sé, pero me da esa idea. Pues a mí me gustaría empezar sobre todo conforme a lo que comentó aquí Luis, la entrevista pasada, que por eso pues es que solicité esta audiencia, fue que él comentó que le preocupaba el tema de manera enunciativa, más no limitativa, por el tema del principio de taxatividad en materia penal. Creo que hasta tú le pudiste preguntar que cuál era ese principio, etcétera, ¿no? Es que cuando los abogados hablan nadie les entiende. Creo que... ahorita nadie les entendió, del público. Pues a mí me llamó la atención una frase que dijo que permite al juez inventar conductas. Creo que eso es falso y revela un desconocimiento grave de la técnica legislativa, porque el principio de taxatividad, para que entienda la audiencia, pues establece que la normatividad en materia penal debe describirse de forma clara y precisa las conductas prohibidas y sus sanciones. ¿Para qué? Para saber exactamente de qué delito se trata y cuál es el castigo que implica, ¿no? No obstante, pues no es aplicable a lo que se plantea en esta iniciativa, ya que no se define ni se aplica el delito en sí, sino que se habla pues de los medios por los cuales se comete este tipo de violencia, mismos que no pueden ser limitativos porque pues este principio puede variar y adaptarse a diferentes circunstancias, ¿no? Voy a poner creo que un ejemplo que puede quedar más claro. En el delito de homicidio, está tipificado en la conducta prohibida, es decir, el privar de la vida a otro. Pero tú lo puedes cometer con una pistola, con asfixiando a una persona, con un choque. Y pues si tú pusieras en una iniciativa todas estas formas de privar de la vida a una persona, pues quedaría, creo que, un tipo penal demasiado amplio, y creo que es lo que preocupa, porque
no se puede enumerar a todos los supuestos en este tipo de delito contra las mujeres. Bien. Porque pues también creo que es importante mencionar que cada día va avanzando el tema del machismo en México. ¿No que iba en retroceso? Pues, digo. ¿Cuándo ibas a imaginar que creo que este tema preocupara a la gente por el tema de la censura, que creo que ahorita ya más adelante podemos entrar en ese tema? A ver, Luis. A mí me gustaría puntualizar, ¿no? En la redacción de la iniciativa en la fracción 1, la diputada dice que este cláusula abierta, que habla de limitativo más, enunciativo más no limitativo, se encuentra con relación a los medios. Pero no es así, porque dice, incluyendo acciones que utilizan medios económicos, tecnológicos y culturales para, y ahí es donde define las conductas, para de manera enunciativa, más no limitativa, obstaculizar, menoscabar o limitar su participación. Un minuto, diputada. Lo que quiere decir es que está definiendo qué conductas son sujeto de sanción por violencia política por razón de género. Cuando en una norma penal se establece una cláusula abierta, ¿no?, que se da la posibilidad de que estas conductas más otras puedan ser sujeto de sanción, se rompe con este principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, porque precisamente el destinatario de la norma no sabe cuáles son las conductas que pueden ser sancionadas. Puede corregirse la redacción si se dice utilizando medios electrónicos o utilizando los medios que de manera enunciativa, no limitativa, son estos, pero la manera como se encuentra ubicado en la redacción de la norma parece dar a entender que se refiere a las conductas, ¿no? Digo, tal vez el propósito no haya sido ese, pero sí es importante que al momento de que esto pase por dictaminación se pueda analizar la redacción para efecto de evitar vicios de inconstitucionalidad. Y yo quiero hacer una puntualización con relación a lo que comentaba la diputada al principio. A ver, los motivos y las razones que usted expresa en la exposición de motivos de la reforma, ¿no?, que tú expresas en la exposición de motivos, me parecen muy válidos. Y de hecho, yo aquí en el programa lo expresé, está textualmente dicho, ¿no? Los motivos que llevan a tratar de regular para combatir la violencia política por razón de género son válidos. A mí lo que me preocupa es que en este ánimo de querer regular esta conducta, generemos medidas legislativas que puedan ser utilizadas no por usted ni por otros diputados, sino por muchos otros políticos con malas intenciones, con fines de censura, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad de nuestros legisladores es tratar de que las leyes puedan abatir problemas, porque esto no es una falsa dicotomía de decir o regulamos y combatimos la violencia política por razón de género o respetamos los derechos humanos. Se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Y creo que corrigiendo ciertos puntos concretos de la iniciativa salvaría cualquier examen de inconstitucionalidad, ¿no? Ahí a mí me gustaría aclarar solamente un punto. Tú comentaste la entrevista pasada que no se sabía qué era obstaculizar, menoscabar o limitar. Creo que es importante que eso revela pues un desconocimiento grave de una persona que solamente opina, más no se informa, porque eso ya está, pues ya está definido por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tan así es que obstaculizar pues lo define como impedir o dificultar ilegítimamente el ejercicio de un derecho. Menoscabar es disminuir su ejercicio o alcance y limitar es restringirlo de manera indebida. Por lo que pues ya existe incluso jurisprudencia y se aplica conforme a los estándares internacionales, por lo que no hay ambigüedad y no hay, pues hay jurisprudencia vinculante. Creo que si no se conoce el problema no es la ley, sino la falta de actualización jurídica de quien opina. Bueno, diputada, si el Tribunal Electoral tuvo que adjudicar contenido a estos conceptos es porque el legislador no lo hizo. Ese es un déficit del legislador. Bueno, pero se comentó que no existía, porque tú comentaste tal cual que no se sabía que era obstaculizar. Tú estás hablando, perdón, de la materia electoral y la iniciativa está vinculada a la materia penal. Entonces, la materia electoral. No. Está en la iniciativa, por eso, pero ¿quién sanciona la materia penal? ¿Un tribunal electoral? Tan así es que está en la ley general en materia de delitos electorales. Pero los delitos electorales no los sanciona un tribunal electoral, diputada, con todo respeto, los sanciona un juez penal. Y la jurisprudencia electoral no es aplicable en la materia penal. ¿A dónde vas a presentar tu denuncia? Una pregunta. A una fiscalía, no un tribunal electoral. Justamente, pero ¿cuál es la ley que se rige? Sí, por eso, pero no sanciona el tribunal electoral, sanciona un tribunal en materia penal y la jurisprudencia electoral no es aplicable en materia penal, con todo respeto. No quiere decir que jurisprudencialmente... Nadie se está faltando el respeto por no estar de acuerdo. No, el problema creo que sí es como que la mala información. Creo que a nosotros los legisladores, las legisladoras, nos corresponde justamente las iniciativas
iniciativas que metemos, venir a aclarar por qué Está bien. es que las metemos así. Aclarar esos puntos que muchas veces pues a la ciudadanía como que les preocupa, ¿no? El tema que pues comentaste tú la entrevista pasada, creo que fue muy claro el tema que no se sabía cuál era esa definición y sí se sabe. Porque tan así es que pues en la propia ley ¿No sería está. bueno en la propia reforma incluir esas definiciones para que no quede Es que ya está en la ley. volando? En la ley ya existe. En esta ley no está. El Tribunal Electoral del Pero es Poder que el Tribunal Judicial. Electoral no hace leyes. Pero una te remite a la otra. No, es que el Tribunal Electoral no hace leyes. La jurisprudencia no es una ley. La jurisprudencia es una interpretación de la ley. Si el tribunal tiene que interpretar la ley es porque carece de definición. Y lo que carecemos es de tiempo. Vamos a mensajes y regresamos.